la vamos a dedicar a mirar la etapa contractual y postcontractual del proceso de gestión contractual. Entonces, en la etapa contractual, ¿dónde nace la fase contractual? ¿Dónde nace la fase contractual? En la minuta del contrato. ¿Cuándo? Con la firma de la minuta del contrato. Entonces, digamos que la fase contractual va a empezar a partir del momento en que se adjudica el contrato. La adjudicación del contrato hace parte de la etapa precontractual. ¿Esto por cuánto? Esto obviamente es materia de otra charla. En la eventualidad de un contratista al cual no le adjudicaron el contrato, esté inconforme con esa decisión, puede acudir ante la jurisdicción de los procesos administrativos, ¿cierto? A demandar ante la adjudicación. Pero nosotros entonces nos interesa empezar a hablar del contrato propiamente dicho. El contrato, una vez que se ha adjudicado, pues lo que sigue es proceder al perfeccionamiento del contrato. Normalmente en las administraciones públicas e incluso ya en algunas normas reglamentarias se habla de la legalización del contrato. Realmente el término legalización, por allí en la ley 80 en alguna parte nos habla de la legalización, pero técnicamente lo que debemos diferenciar en esta etapa es dónde están los requisitos de perfeccionamiento del contrato y diferenciarlo de los requisitos de ejecución del contrato. Entonces, adjudicado el contrato, lo que procede es proceder al perfeccionamiento. ¿Cuándo se perfecciona el contrato? Nos dice la norma de la ley 80 que el contrato se perfecciona cuando las partes se ponen de acuerdo en el objeto a ejecutar, la contraprestación, y este se eleva a escrito. La puesta de acuerdo pues, se da a través de todo el proceso de la convocatoria pública que vimos en la sesión pasada, ¿cierto? Y el precio pues, es el valor de la propuesta a que se le adjudicó a la persona, natural, jurídica o común. En ese sentido, entonces, decimos que el contrato se perfecciona cuando las partes firman el documento en el cual se establecen las obligaciones recíprocas, ¿verdad? Hacer o no hacer. Aquí se perfecciona el contrato. Es importante que tengamos en cuenta una cosa. En Colombia, los contratos, salvo una excepción, el contrato estatal siempre debe, es solemne, es decir, siempre debe plasmar en un documento escrito. A diferencia del documento privado, comercial o civil, que el contrato puede ser verbal, en materia del contrato estatal, el contrato debe plasmar en un documento escrito, excepto en la eventualidad en que la entidad, por circunstancias excepcionales, haya declarado la urgencia manifiesta. Circunstancias absolutamente excepcionales. Única circunstancia en la cual la entidad pública puede, sin escrito, sin contrato, incluso sin apropiación presupuestal, ordenar la realización de las obras que se requieran para subsanar las circunstancias que ameritaron o que originaron la urgencia manifiesta. Pero es un tema absolutamente excepcional y que además tiene todo el control y vigilancia por la Contraloría General y por los demás órganos de control. La regla general, en consecuencia, es que el contrato estatal siempre va a ser plasmado por escrito. Y se perfecciona el contrato entonces cuando las partes firman el documento luego de adelantado todo el procedimiento de adjudicación del contrato. Bien, pero hay que diferenciar esta definición de perfeccionamiento del contrato de lo que se denominan los requisitos
de ejecución del contrato. Es que para que proceda la ejecución del contrato se debe cumplir previamente unas condiciones, ¿cierto? La primera, que el contrato, una vez perfeccionado, pues sea la primera, y la digo en cualquier orden, no importa el orden bajo cual se surtan los documentos, porque las entidades públicas tienden a unificar las fechas o a hacer todo, no importa, lo importante es que antes de ejecutar se cumpla con estos tres requisitos de ejecución. Primero, que el contrato haya sido objeto del registro presupuestal. ¿Qué es el registro presupuestal? Es aquel acto en virtud del cual la oficina correspondiente de presupuesto, de hacienda pública o de como se denomine, o tesorería, haga la anotación respectiva en el libro o en el sistema en virtud del cual se determine que esos recursos que fueron entregados en un CDP ya acá quedan asignados exclusivamente para la ejecución de ese compromiso contractual. Casi siempre sobran algunos recursos, porque el presupuesto oficial puede ser, la propuesta puede ser menor al presupuesto oficial. Esos recursos se liberan y ya pueden ser utilizados en cualquier otra actividad precontractual y contractual. Entonces, el registro presupuestal es esa actividad subsiguiente a la firma del contrato, en virtud de la cual se hacen las anotaciones y registros correspondientes para determinar que esos recursos solamente se van a usar para cumplir ese contrato que ya ha sido firmado. También es requisito de ejecución que en la eventualidad en que se han pedido garantías, la garantía única de cumplimiento, que pues encierra varios temas que deben ser garantizados, como la estabilidad de obra, como el cumplimiento en sí mismo del contrato, como la responsabilidad civil extracontractual, entre otros temas. Acorde a lo que se determinó en los estudios previos y en los pliegos de condiciones, pues el contratista debe adquirir esa póliza única, esa garantía única de cumplimiento, que la norma nos establece varias formas de garantía, pero que la más usada, casi la única usada entre nosotros, es la póliza que entregan las empresas aseguradoras. Y no es que solamente que nos traigan la garantía que nosotros le pedimos, sino que la entidad pública debe hacer una actividad de verificación, que las garantías que nos trae esta póliza correspondan a las garantías que la entidad pública pidió en los estudios precontractuales, ¿cierto? Y una vez que se haga ese análisis y se verifique que cumple lo que la entidad pidió, pues se procede a hacer la aceptación de la garantía. Entonces, antes de que empiece la ejecución del contrato, se hace el registro presupuestal, se revisan las garantías y se hace la aceptación de las garantías. Esto para los contratos que tienen garantía obligatoria, porque tratándose de mínima cuantía, la aceptación de la propuesta hace las veces del contrato, ¿cierto? Y en consecuencia, y por regla general, en la mínima cuantía no es obligatoria las garantías, las pólizas de cumplimiento, y en consecuencia, si no se pidieron, pues no hay necesidad de expedir aceptación porque no se requiere. Obviamente, la entidad dentro del proceso precontractual analizará en qué eventos, en una mínima cuantía, exige o no una garantía. En los demás procesos de selección, sea concurso de méritos, selección abreviada o licitación, las garantías serán obligatorias y la entidad debe verificar y aceptarlas de manera previa al inicio. Y la tercera condición es la publicación del contrato. Digamos que frente a este tema, antes de la ley 1150 del 2007, se hablaba de que era un requisito de ejecución la publicación del contrato, porque la publicación se debía hacer en un periódico o en una caseta o en un medio de alta circulación o al menos en una cartelera de la entidad. Pero en el 2007, cuando se termina esa diferenciación que había entre requisitos con condiciones o plenas o cláusulas plenas
y los contratos que se llamaban de órdenes de obra, órdenes de servicios, órdenes de obra, de compra-venta. Por eso siguen hablando todavía. En el 2007 se acabó esa diferenciación, todos son contratos estatales, y hoy siguen hablando las entidades de las OPS, herencia antes del 2007, órdenes de prestación de servicios. Hoy no, todos son contratos, sin importar el valor, porque ya no hay contratos con solemnidades plenas o sin solemnidades, sino que hoy todos son contratos estatales. Y allí se eliminó en el parágrafo de ese artículo 39 la referencia a la publicación del contrato. Pero no significa que no se exija que el contrato deba estar publicado. El contrato tiene que estar publicado también en el SECOP, ¿cierto? Y para mí es indiscutible que además constituye un requisito previo a la ejecución del contrato. Porque entonces yo no publico el contrato y a las veedurías que se conformaron, pues no les entrego allá el contrato para que lo puedan verificar y lo publico en cualquier momento, no. Es importante que se publique de manera previa a el momento en el cual empiece la ejecución del contrato. Señor. Dentro de la etapa de aprobación de garantías se involucra también la garantía una vez terminado el contrato y que la obra en el desarrollo de la ejecución de la obra. Claro. Eso también va dentro de la aprobación. Claro, en el caso de obra pública, estos garantías trae inmersa la garantía de estabilidad de la obra, ¿cierto? Que empieza desde el momento que se recibe la obra por 5 años más. De tal manera que de manera previa a la liquidación debe garantizarse, e incluso al recibir la obra debe garantizarse que esas pólizas estén vigentes. Aquí lo que se hace es verificar que las pólizas entregadas correspondan a lo que se pidió. Pero es bien importante, durante todo el proceso de ejecución del contrato, las garantías deben estar vigentes. Porque las garantías buscan cubrir diferentes contingencias o eventualidades que se pueden presentar. Por ejemplo, garantía que le paguen salarios a los trabajadores, ¿cierto? Garantía de que se cumpla el contrato, garantía de la estabilidad de la obra. Entonces, deben estar vigentes durante todo el proceso de ejecución del contrato e incluso durante la fase de liquidación. Y la de estabilidad debe tener la garantía, debe tener en la cláusula que permita la vigencia durante 5 años más. Por eso es importante que diferenciemos dos conceptos, y es el plazo del contrato de la vigencia del contrato. ¿El plazo del contrato cuál es? A propósito de que una vez aprobadas estos requisitos de ejecución, se puede proceder a la ejecución del contrato, ¿cierto? ¿Y cómo empieza a ejecutarse el contrato? ¿Mediante qué instrumento? Un acta de inicio. En muchos lugares, digamos que el acta de inicio no tiene reglamentación legal, ni en la ley, ni en el decreto único se habla del acta de inicio, ¿cierto? En los manuales de contratación se incluye una razón práctica, y es que el plazo del contrato es aquel término estipulado dentro del cual el contratista debe cumplir el objeto contratado, ¿cierto? Que, como lo dijimos al comienzo de la sesión, ese plazo del contrato debe garantizarse por regla general dentro de la vigencia, dentro del año fiscal, dentro del principio de anualidad. Es decir, que el contrato se planifica para que se ejecute en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Y solamente puede haber dos circunstancias que hagan que el contrato se ejecute más allá del 31 de diciembre, más allá del principio de anualidad. Uno, cuando yo desde la planificación encuentro que ya no es posible que el contrato se ejecute de aquí al 31 de diciembre, y entonces voy ante el Consejo Municipal y pido la aprobación de diligencias futuras, en el caso del municipio, en el caso del Departamento de la Asamblea, en el caso de órganos nacionales ante el Congreso, ¿cierto? Y dos, cuando lo planifico para que se ejecute en la vigencia, pero por circunstancias externas diferentes a la voluntad de las partes, el contrato no se alcanza a ejecutar dentro de la vigencia, y entonces aquí se hace una reserva presupuestal. Pero tanto las vigencias futuras como la reserva presupuestal son absolutamente excepcionales
que permiten su ejecución más allá del 31 de diciembre. No es que yo planifico un contrato hoy y máximo en el último año y lo programo para que se ejecute por 10 meses y va hasta junio del próximo año. No, eso rompe el principio de planeación y rompe el principio de anualidad. Cuando yo ya sé que el contrato va a traspasar la vigencia fiscal, debo tener autorización de vigencia futura. Entonces el plazo de ejecución es ese plazo programado para ejecutar dentro de la vigencia fiscal, excepto vigencias futuras, dentro del cual el contratista debe cumplir el objeto contratado, ¿cierto? Y esa ejecución entonces debe hacerse a través de un acta de inicio que me permita contabilizar de manera exacta, puntual, los términos. Y aquí hay que diferenciar dos cosas. ¿Qué contratos requieren acta de inicio? ¿Qué contratos requerirán acta de inicio? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles requerirán acta de inicio y cuáles no? ¿Qué creen ustedes? Olvídense un poquito de lo que se la estoy cambiando para encontrar la que necesitan. ¿Cuáles contratos requerirán acta de inicio y cuáles no? El acta de inicio no va ligada a la modalidad de selección, sino va ligada a la naturaleza del contrato. ¿Cuáles requerirán acta de inicio y cuáles no? Contrato estatal. Estamos ya limitados al contrato estatal. ¿Cuáles requerirán acta de inicio y cuáles no? Todos no. ¿Qué características tiene el contrato de obra? Depende. Puede ser. Por eso digo que no miremos, ya en este minutico, olvidémonos de cómo seleccionamos el contrato estatal. Ya lo tenemos, ¿cierto? Ya tenemos el contrato estatal y vamos a proceder a ejecutar. Ya veremos ahorita a continuación que para la ejecución del contrato, para firmar el acta de inicio, debe existir, aparece un tercero, otra persona, que será o un supervisor, que es alguien de la administración, o un tercero que contratamos específicamente para eso, que será un interventor, ¿cierto? Pero ¿cuándo habrá que hacer acta de inicio el supervisor? ¿Cuándo habrá acta de inicio y cuándo no? En contrato de obra es claro que habrá acta de inicio. ¿Por qué? Hay unos tiempos. ¿Por qué? Pero aquí me lo dijeron de manera puntual. El contrato, vamos a clasificarlo para estos efectos en dos grandes grupos. Contratos de ejecución instantánea o contratos de trato sucesivo. ¿Recuerdan, no? El contrato de ejecución instantánea es aquel que se va a ajustar en un instante. Por ejemplo, Suministros. suministro no. Logísticos. Suministro no. Logísticos. Y ya le voy a hacer la diferencia. El contrato de compraventa. Y aquí aprovecho para hacer la diferencia con el de suministro, porque frecuentemente se confunde. Yo voy a comprar, contrato de compraventa, necesito que me venda 50 computadores e hicimos todo el proceso de selección. Ya se lo ganó el contratista y ya tiene unas características técnicas que el contratista debe cumplir. Y como es compraventa, le voy a recibir los elementos que le compré en un mismo instante. Este contratista me llega con el camión y los 50 computadores, y el supervisor de la entidad
verifica y cuenta. Primero, 50, 1, 2, 3, 4, aquí estamos 50. Ahora miremos las condiciones técnicas. El computador cumple todas las condiciones técnicas que pedimos listo. Esa es una verificación. Hay veces que ponen en este tipo de contratos plazo. Ese plazo es un plazo de entrega. Ya usted cuando el contrato le doy un plazo de 5 días para que me traigan los computadores, ¿cierto? Ahí no hay que hacer hasta el inicio, porque es un contrato de ejecución instantánea. Y eso lo digo yo en todas las entidades que asesoro. Y queda claro, compraventa no, pero doy de espalda y firmamos el acta y dice, son prácticas, no pasa nada, pero pues digamos que la administración se desgasta haciendo cosas que no requieren. El contrato de ejecución instantánea, como se ejecuta en un solo instante, compraventa, pues no requiere acta de inicio. Hay que verificar qué fue lo que compré en cantidad y calidad, y eso verifico y acta de recibo y ya. No tengo que hacer liquidación porque ya está allí y simplemente orden de pago. Imaginemos los 50 computadores, pero en un contrato de suministro. El contrato de suministro sí tiene, voy a necesitar durante el año, según el estudio que me permite saber cómo se van agotando los computadores, cómo lo voy reemplazando, voy a necesitar durante el año 50 computadores. Que se los iré pidiendo de manera periódica según lo vaya necesitando. ¿Cierto? Entonces, este mes, secretarios, en las dependencias, ¿cuántos computadores necesitamos ya según los que hemos dado de baja? 10, listo. Señor, traigan 10 computadores. ¿Y el otro mes cuántos? 3. Y así sucesivamente hasta que llegue el general y el listo. Hay un trato sucesivo en el cumplimiento de la obligación. ¿Sí? En el suministro. En el compraventa se agota el mismo instante. En el suministro, como voy a recibir de manera periódica los elementos, papelería, por ejemplo, por suministro, ¿qué papelería necesitamos? ¿Cuántos esferos, cuántos marcadores, cuántos bolígrafos, cuántos remas de papel, cuántos? Y se pide ya sobre un contrato. Entonces, así mismo lo vamos a recibir, contrato sucesivo. Ese, obviamente, sí requiere un acta de inicio para que empiece a ejecutarse, ¿cierto? Los de ejecución instantánea no, porque el objeto se cumple de manera integral en un mismo instante. ¿Listo? Bien, entonces aquí vamos a hablar de 3 cosas que nos permiten vigilar la ejecución del contrato. 1. ¿Quién tiene la dirección general del contrato? La entidad pública, en este caso el municipio, ¿cierto? La entidad pública, el departamento o los órganos que tienen capacidad de contratación, son los que tienen la dirección del contrato. Y esto es importante porque en muchas oportunidades el que termina poniendo las condiciones de la ejecución es el contratista. No, el que tiene la potestad para exigir que el contrato se ejecute en las condiciones y en las oportunidades establecidas es la entidad pública. Para ello, la entidad pública tiene una facultad adicional entregada por la ley, y es la de la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. Y esa responsabilidad de ejercer la vigilancia, pues la hace la administración a través de una persona o grupo de personas que va a garantizar que el contrato se ejecute, repito, en los términos de oportunidad y calidades establecidas. Y aquí entonces hablamos o del interventor o del supervisor. ¿Y cuál será la diferencia? Bueno, antes de entrar a hablar de la supervisión o la interventoría y de esa facultad de ejercer la vigilancia, voy a hablar también de algo importante en los contratos estatales, y es lo que tiene que ver con el ejercicio de facultades excepcionales. En un contrato entre comerciantes o entre particulares, las dos partes están puestas en pie de igualdad, ¿cierto? Y si hay alguna diferencia, la discutirán a través de conciliaciones o ante la jurisdicción. En el contrato estatal existe
la posibilidad, unos contratos en que es obligatorio plasmar facultades excepcionales, otros en los que es posible y otros en los que es prohibido, ¿cierto? El contrato estatal, entonces, está en el contrato estatal, la entidad pública tiene unas facultades exorbitantes o excepcionales que hacen que en caso de diferencia en la ejecución del contrato prime la voluntad de la administración. Por ejemplo, ¿cómo interpretamos el contrato? El contratista dice, aquí dice que yo debo hacer esto, y el interventor le dice, no, aquí dice que usted tiene que hacer aquello, y llegan a una dificultad interpretativa frente a lo que el contrato dice. Pues la ley dijo, usted, para que no entremos en dilaciones y de pronto que lleven a la paralización de ejecución del contrato, le otorgo a la administración una facultad excepcional, que usted pueda interpretar unilateralmente el contrato. Entonces se sientan las partes, discuten cómo se entiende la cláusula respectiva, y si no se ponen de acuerdo, la administración les pide un acto administrativo e interpreta el contrato. Se interpreta de la siguiente manera: interpretación unilateral, facultad excepcional de la administración. No, la planeación está, pero puede haber en el contrato cláusulas oscuras o que generen dificultad en su interpretación, ¿cierto? Y entonces seguramente no serán las cantidades de obra, no será, sino puede haber de pronto algún tema de calidades o de alguna otra eventualidad que genere dificultad en lo que se interpreta, y entonces aquí la administración tiene la facultad de interpretar. Y está bien el tema, porque es que no puede ser caprichoso, ¿cierto? Por eso dice, hágalo mediante un acto administrativo en el cual usted debe explicar la razón, los motivos, la justificación de por qué lo interpreta de esa manera. Segunda cláusula excepcional: es necesario modificar el contrato, por ejemplo, para aumentar el presupuesto. Entonces se requiere más ejecución de obra, hay que incluir unos ítems no previstos, o al contrario, ¿cierto? O se requiere modificar alguna cláusula para establecer algún tema puntual que no quedó previsto. Pues lo normal de los contratos es que las partes se sientan y se ponen de acuerdo cómo lo van a modificar, lo llevan al escrito y listo. Pero en la eventualidad en que no se pongan de acuerdo, la administración tiene la facultad excepcional de modificar unilateralmente el contrato. Modificación unilateral. La administración lo modifica. Claro, aquí la ley le da una potestad contratista. Si el contrato, la modificación realizada implica cambiar el valor en más del 20% del contrato, el contratista puede decir acepto o no acepto, ¿cierto? Y ahí la norma le da la facultad a la administración de continuar, llamar a otro contratista para continuar con la obra. Esta parte la vamos a dedicar a mirar la etapa contractual y postcontractual del proceso de gestión contractual. Entonces, en la etapa contractual, ¿dónde nace la fase contractual? ¿Dónde nace la fase contractual? En la minuta de contrato. ¿Cuándo? Con la firma de la minuta de contrato. Entonces, digamos que la fase contractual va a empezar a partir del momento en que se adjudica el contrato. La adjudicación del contrato hace parte de la etapa precontractual. ¿Esto por cuánto? Esto obviamente es materia de otra charla. En la eventualidad de que un contratista al cual no le adjudicaron el contrato esté inconforme con esa decisión, puede acudir ante la jurisdicción de los procesos administrativos, ¿cierto? A demandar ante la adjudicación. Pero nosotros entonces nos interesa empezar a hablar del contrato propiamente dicho.
el contrato, una vez que se ha adjudicado, pues lo que sigue es proceder al perfeccionamiento del contrato. Normalmente en las administraciones públicas e incluso ya en algunas normas reglamentarias se habla de la legalización del contrato. Realmente el término legalización, por allí en la ley 80 en alguna parte nos habla de la legalización, pero técnicamente lo que debemos diferenciar en esta etapa es dónde están los requisitos de perfeccionamiento del contrato y básicamente hay unas causales de determinación, causales objetivas que deben estar allí establecidas. Pero tenemos que diferenciar la terminación unilateral de la siguiente causal o facultad excepcional, que es la declaratoria de caducidad del contrato. Y es que hay eventualidades en las cuales el contrato pueda estar en una situación tal que amenace la paralización de la ejecución del contrato, pero que es una situación de una magnitud grave. Y allí entonces la administración tiene la facultad de declarar la caducidad, que la caducidad es una forma de terminación del contrato, pero que implica una sanción para el contratista, porque le genera inhabilidad para poder suscribir contratos futuros. Por ello, en esta causal, como en la imposición de multas, que también es una facultad nacional que tiene la entidad, debe agotarse el debido proceso. Es decir, que para poder imponer la caducidad o establecer una multa, debe hacerse con un pliego de cargos en el cual se establezcan mediante el informe que radica de manera previa el interventor o el supervisor, donde se detallen los motivos del incumplimiento, donde se detallen los perjuicios que se le están ocasionando a la entidad pública, donde se detallen pues, los hechos que generan el incumplimiento, donde se detallen las razones o los motivos del perjuicio. Entonces allí se detalla y se detallen las normas legales y contractuales que se están vulnerando por el contratista con el incumplimiento del contrato. Y allí entonces se hace ese documento y se cita al contratista, le dice uno, venga para acá, siéntese en una audiencia pública y llama uno también a quién, al garante que le dio la póliza de garantía, también le llama, venga para acá, siéntense acá y respóndanme, defiéndanse frente a estos cargos que le estoy atribuyendo de incumplimiento del contrato, ¿cierto? Y si efectivamente se prueba que el incumplimiento es de tal magnitud, voy a mirar lo que dice el artículo 18, porque allí nos entrega unos elementos subjetivos bien importantes que debemos tener en cuenta, porque si es de esa magnitud, la entidad tiene la potestad de declarar la caducidad del contrato, que es igual a decir que se termina el contrato y se liquidará en el estado en que se encuentra. Por eso la caducidad es la sanción más grande que se le puede interponer a un contratista, y por ello la entidad tiene que garantizar en todas sus facetas el debido proceso y el derecho de defensa, y se debe hacer siempre garantizando el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a la paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado y con garantía de debido proceso, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentra. Ustedes imaginarán que decretar la caducidad de un contrato es algo gravísimo para la entidad, porque se hizo contratos porque tenían la necesidad y pues está buscando mejorar la calidad de vida de las personas. Para el contratista porque le terminan abruptamente el contrato y además le genera una inhabilidad para poder contratar con el Estado de manera subsiguiente. Entonces no puede ser cualquier decisión, pero obviamente debe garantizarse un debido proceso, pero evidenciando, acorde a los informes de interventoría, ese incumplimiento grave.
¿Y sanciones? La inhabilidad. Claro. Entonces, digamos que la parte resolutiva, al terminar ese proceso sancionatorio, uno, decretar la caducidad del contrato o decretar la multa. ¿Cierto? Si se le provocó con un incumplimiento que amerite multa sucesiva. Dos, si es la multa, ordenar el pago y como consecuencia retener los pagos sucesivos. Si es de la caducidad, pues decretar la caducidad y terminar el contrato como consecuencia de ello, ordenar su liquidación y tres, oficiar a la Cámara de Comercio para que se haga la discusión y esa en ambos, tanto en las multas como en la caducidad, en el registro único de proponentes, de la sanción que se le ha impuesto. Y recuerden que dijimos que en el caso de multas, dos o más, Ley 2195 de 2022 le va a generar reducción en puntos y la caducidad le va a generar inhabilidad para suscribir contratos a él, si es persona natural, o a la persona jurídica, o a los socios en las sociedades de personas, o a los de propuestas conjuntas, unión temporal o consorcios, se inhabilitan las partes para suscribir contratos. Entonces, estas son facultades que tiene la administración. En principio, estas facultades excepcionales no son para sancionar al contratista, es para garantizar la ejecución del contrato, es para garantizar que el objeto contratado se pueda cumplir de manera oportuna, ¿cierto? Ejerciendo esa suprema dirección que tiene el contratista. Señor. Si ya había pago de anticipo o venía un pago ya dependiendo de la ejecución del contrato mayor del 50%, hay alguna ley que implica que usted como contratista me tiene que hacer devolución de ese dinero. Claro, la misma norma. Y es que los anticipos es una estipulación que se puede dar en el contrato para entregarle un recurso al contratista para que ejecute, ¿cierto? Y se va amortizando con cargo a las actas parciales del contrato. Dentro de las garantías, si tuve anticipo, entonces una garantía será la correcta inversión del anticipo, ¿cierto? Y efectivamente, si el incumplimiento fue empezando, que no hubo posibilidad de amortizarlo, pero hizo alguna ejecución, pues no le haré pagos, porque pues obviamente descontaré lo que falte de amortizar el anticipo. Y si no, pues vamos a contra la garantía, ¿cierto? Lo que no implica también que eventualmente el contratista incurra en otras formas de responsabilidad, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la responsabilidad disciplinaria, interna, pero el contratista eventualmente puede ser también sujeto de responsabilidad penal, ¿cierto? Pero bueno, perfecto. Nos toca correr un poquito porque bien, pero bien, esta parte es la fundamental. Ahora bien, el contrato se va a ejecutar para garantizar la vigilancia del contrato, se va a ejecutar a través, o la administración tendrá la vigilancia del contrato, o a través de un supervisor o a través de un interventor, ¿cierto? El interventor se contrata a través de un concurso de méritos, un contrato de consultoría, y ¿cuál es la diferencia de las dos? Cuando la vigilancia de la ejecución del contrato no requiere conocimientos especializados, entonces la administración designa de su planta de personal una persona idónea para que vigile el contrato. Se llama supervisor, ¿cierto? Pero si se requieren conocimientos especializados, la entidad contrata, previo concurso de méritos, una persona experta en el tema para que vigile el contrato. Y se llama como interventor. Pero en ambos casos lo que se busca es vigilar la ejecución del contrato para que el contrato se ejecute en términos de oportunidad y calidad dentro del plazo establecido. Bien. Los interventores pues obviamente tienen la facultad de pedir informes, de realizar
reuniones, pedir aclaraciones, explicaciones, todas aquellas circunstancias que requiera para vigilar y garantizar la ejecución del contrato. Y tienen como deberes mantener informada a la entidad contratante sobre el incumplimiento o sobre cualquier acto de corrupción que se pudiera generar. En términos generales, quien vigila el contrato como interventor o supervisor es quien tiene los ojos, los oídos, la boca de la administración, ¿cierto? Y debe comunicar de manera oportuna a la administración, pero también debe cursar comunicación permanente de manera presencial, haciendo actas o a través de correos sobre cualquier circunstancia que amerita aclaración o algún informe especial por parte del contratista. ¿Listo? Bien, y pues decíamos que la ejecución del contrato normalmente puede tener dos circunstancias. Una, que el contrato se ejecute de manera normal, ¿cierto? No sale un contratista cumplido, juicioso, y dentro del plazo actúa, ejecuta la cantidad. No, sí hay, ¿cierto? O puede suceder que el contrato no salga, el contratista no salga, por el contrario, incumplido, mentiroso, que no aguanta lo que sea y en la propuesta puede decir mil cosas y a la hora de ejecutar no cumple, ¿cierto? Pues la entidad a través del supervisor o del interventor presentará los requerimientos necesarios. Por ejemplo, que tiene que hacer un campamento en determinadas condiciones para garantizar la disponibilidad de materiales y de obreros y de exigirle que cumpla, que tiene que presentar un equipo de apoyo para la ejecución de la obra como un residente, un profesional especializado para el área, verificar que efectivamente estén allí, que todo lo que se escribió en el papel, en la propuesta, pues esté cumpliendo en la ejecución, ¿cierto? Si no cumple, entonces ya decíamos, la entidad procede a utilizar su potestad sancionatoria, utilizar las cláusulas excepcionales y en primer lugar, pues obviamente lo que se debe garantizar hoy al contratista es el debido proceso y luego se pasa a ejecutar o cumplir lo que establece el artículo 86 de la ley 1474, que es el establecer el procedimiento correcto para poder adelantar la investigación administrativa sancionatoria contra el contratista y poderlo sancionar válidamente. Que es básicamente lo que les dije, es elaborar las diferentes etapas de un informe de interventoría, que es el insumo fundamental que le sirve, y el permitir citar al contratista para que pueda ejecutar en debida forma o responder a los cargos que se le hayan establecido en el proceso correspondiente, ¿cierto? Cierto. Ahora bien, el contrato, si se ejecuta de manera normal y termina, ¿cierto? O digamos que antes de hablar de la terminación, hablemos de dos circunstancias que pueden generarse durante la ejecución del contrato. Una, por falta de planeación o porque se requiere incorporar de más recursos, vemos que el plazo o término de ejecución del contrato no alcanza. Pues entonces la administración puede hacerle prórrogas, ¿cierto?, al plazo del contrato y darle un contrato originalmente para 4 meses, puede darle 1 mes, 2 meses. Allí no tenemos ningún límite. Obviamente que es violar el principio de la nación, porque se supone que cuando diseñé el contrato en la fase interna debí calcular cuánto la ejecución de ese contrato o contratos similares, cuánto han durado, o qué circunstancias han presentado y todo eso prevé. Pero bueno, por algunas circunstancias requiero más plazo, un invierno incontrolado o un derrumbe en la vía de acceso y no puedo llevar los materiales, le damos un plazo adicional. También puede haber adiciones, o porque pues después de que contraté llegaron más recursos o por algunas circunstancias se generó la necesidad de horas adicionales y entonces puedo incorporarle más recursos al contrato, ¿cierto? Incluso, como dijimos, puede haber modificación unilateral, ¿cierto? Pero pues normalmente eso se hace de mutuo acuerdo y hay una regla general
que la adición no puede sobrepasar del 50% del valor inicial del contrato, ¿cierto? Este monto del 50% referido a salarios mínimos, porque si es un contrato que pasó de una vigencia a otra, pues el 50% de 1.000 millones que correspondía a los salarios de un año, puede en el siguiente año no ser necesariamente 500, sino puede ser algo más, por el tema de que ese 50% no está dado en pesos matemáticos exactos, sino en salario mínimo. Bien. Si el contrato se ejecutó normal o terminó en una sanción como la caducidad o en una terminación unilateral como la muerte del contratista o la cesación de pagos o la quiebra, ¿qué procede de manera inmediata? Y ahí entonces vamos a la fase postcontractual. Ya cuando termina el plazo del contrato, terminó el plazo del contrato, luego como el Masterchef, manos arriba, ¿sí se han visto? Ya no puede seguir ejecutando. Esto porque en muchas oportunidades a uno le preguntan de las administraciones, se venció el plazo, ya no hay ninguna posibilidad de prórroga, pero falta por ejecutar un porcentaje, ¿puede seguir ejecutando? Se venció el plazo, ya no se puede, jurídicamente no se puede. Y uno siempre responde de presente, ¿y qué pasa? Listo, es que solamente falta pavimentar un andencito. ¿Y qué tal que pavimentando el andecito se genere una circunstancia, un accidente que implique, por ejemplo, la muerte de un trabajador, de un contratista, de un contrato que ya el plazo contractual había terminado? El contrato está vigente, por el plazo que nos falte para liquidarlo, por terminar. Entonces, esas decisiones de continuar ejecutando con el plazo de ejecución, de ejecución terminó, pues no dejan de ser sumamente riesgosas. Además de que si se documentan ante las dos normas de control, pues pueden generar las sanciones respectivas por violar, ¿cierto?, el mismo contrato estatal. En consecuencia, si terminó el contrato por caducidad o por terminación unilateral o porque simplemente el plazo de ejecución terminó, si terminó la obra a satisfacción, pues se hace el acta de recibo de la obra, ¿cierto? Y se pedirán las cláusulas respectivas para la garantía de la obra, perdón, las pólizas de garantías, las pólizas respectivas para la garantía de la estabilidad de la obra. Pero ¿qué procede una vez terminado el plazo del contrato? Bajo cualquier circunstancia, la fase postcontractual, que consistirá en la liquidación del contrato. La liquidación del contrato. ¿Y qué es la liquidación del contrato? La liquidación del contrato será entonces aquella fase en la cual ¿qué haremos en la liquidación? Terminar el contrato. Ya terminó el contrato. Ya terminó el contrato. Pero ¿qué haremos en la liquidación? ¿Qué haremos? El acta de determinación y recibo, listo, perfecto. Pero a partir de ese instante empieza un término para que las partes puedan liquidar el contrato, ¿cierto? Las partes es entidad pública y contratista. ¿Y qué vamos a hacer en la liquidación? Primero voy a hablarles, mientras pensamos qué vamos a hacer en la liquidación, voy a decirles los términos dentro de los cuales debo liquidar el contrato. El término para liquidar el contrato, la primera fase, es la de mutuo acuerdo, ¿cierto? Y en esa fase de mutuo acuerdo, el término será el estipulado en el contrato, o en el contrato no se estipuló un término, 4 meses. Si no se liquidó el contrato en los 4 meses, la ley, porque las partes no se pusieron de acuerdo en los términos de liquidación del contrato, entonces lo que procede es la liquidación unilateral. Y la liquidación unilateral entonces la tiene que la entidad pública, y para ello la ley le otorga un plazo, un término de 2 meses.
vencido el término de 4 meses para la liquidación de mutuo acuerdo, sin que ésta se haya podido hacer, la entidad pública procede a la liquidación unilateral mediante acta administrativa, ¿cierto? Y si pasaron los 2 meses y la entidad no liquidó unilateralmente, procede 2 años más para que el contratista pueda ir ante el juez del contrato, ante el juez de lo contencioso administrativo, a pedir la liquidación judicial, para que el juez le ordene a la entidad liquidar el contrato. Allí hay 2 años, pero no obstante, durante los 2 años, si no ha habido todavía la presentación de la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso, procede la liquidación de mutuo acuerdo en cualquier momento, e incluso procedería también la liquidación unilateral. Si pasaron los 30 meses de que hemos hablado de la liquidación, poseemos problemas, ¿cierto? En algunas eventualidades uno puede liquidar unilateralmente, pero siempre habrá un riesgo de pérdida de competencia porque los términos establecidos en la ley han terminado. Pero ¿qué hacemos entonces en la liquidación? ¿Qué es lo que hacemos en la liquidación? que se garantice. Básicamente es cruzar cuentas, ¿cierto? Usted contratista, ¿qué hizo? ¿Cierto? Yo, Estado, ¿qué le he pagado? Y frente a lo que usted hizo y lo que le he pagado, ¿cuánto le debo? ¿Cierto? Esa es la fácil, ¿no? La obra valió 1.000 millones. El contratista ya ejecutó la obra de satisfacción, le he pagado 900 millones. Las pólizas están vigentes. ¿Qué le debo? 100 millones. Entonces liquidamos, recibimos a satisfacción las obras, nos declaramos a paz y salvo y ordenamos el pago de los saldos no ejecutados. Esa es la fase, ¿no? Cuando hay multas o cuando hay caducidad o cuando de pronto requiero también en el proceso administrativo sancionatorio del artículo 86 hacer efectiva la cláusula penal, por allí ya se empieza a arreglar el tema. O cuando terminó el plazo del contrato y no me ejecutó el 100% de la obra y ya no hubo más posibilidades porque el convenio de fundamento para los recursos ya se venció, no me autorizaron más prórrogas, mi contrato también terminó el plazo y me ejecutó el 87.5%, me dice el interventor. Y de pronto, donde el interventor me dice que es el 85, pero el contratista dice no, yo voy del 99. Y no nos ponemos de acuerdo. Claro, podemos hacer acuerdos parciales y solamente dejar anotaciones frente a aquellos temas problemáticos para que sean reclamados de manera posterior por vía judicial, ¿cierto? Pero si definitivamente allí no nos pusimos de acuerdo, entonces la administración, ¿qué tiene que hacer? Pues proferir la liquidación unilateral, obviamente objetiva, debidamente documentada, teniendo cuidado que el informe de interventoría sea lo suficientemente completo y claro frente especialmente a aquellos eventos de incumplimiento, ¿cierto? Para que con base en eso la administración pueda proceder a hacer la liquidación unilateral, porque cuando usted liquida unilateralmente un tema controversial, tenga la certeza absoluta que se nos viene un proceso de controversias contractuales ante el juez contencioso administrativo, ¿cierto? Y allí, pues, lógicamente buscará que se decrete la nulidad de ese acto de liquidación y como consecuencia se hagan otro tipo de declaraciones y condenas según lo que propiamente puede pedir el contratista. Entonces, en todo esto lo importante es que frente a las situaciones anormales, pues primero que impliquen sanción, pues hay que garantizar ese debido proceso de manera estricta, de manera puntual. Pues muchas veces los contratistas llevan a los abogados que nos intentan dilatar el tema pero es preferible demorarnos un poquito más que terminar tomando una decisión arbitraria que después nos la demanden y nos la tumben en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y lo mismo pasa
pero los actos de liquidación que no se logró hacerlo de manera bilateral, por cuanto tienen que quedar perfectamente documentados, perfectamente soportados en las evidencias de la ejecución del contrato. Si en ese momento el contrato contempla, si hay una controversia, ir a un tema arbitral, ¿se puede hacer? O si el contrato lo contempla, si no lo contempla, se puede dar ese método de solución de conflictos. Claro, si hay una cláusula compromisoria, hay que cumplirlo, que es lo que está en el contrato. Entonces nosotros dijimos que ante las diferencias que se presenten en la ejecución o la liquidación del contrato, debemos ir ante la Cámara de Comercio en proceso de conciliación. Tenemos que ir ante la Cámara de Comercio en proceso de conciliación, no solamente porque es un requisito de procedibilidad para poder acudir ante el juez del contrato, sino porque la cláusula compromisoria nos obliga a cumplirlo. Se da mucho que se pasa directamente de ahí, entonces se fueron directamente al juez contencioso o pidieron la conciliación. Claro, porque es que adicionalmente en materia de contratación estatal, cuando hay diferencias o en términos generales en procesos que impliquen la responsabilidad de la administración y sean conciliables, el organismo que tiene la competencia para realizar las conciliaciones es la Procuraduría delegada ante la Comisión de lo Contencioso, ¿cierto? Entonces aquí, si existe esa cláusula compromisoria, pues hay que cumplirla de manera previa, sin perjuicio de que también se intente la conciliación ante la Procuraduría de manera previa a la demanda contenciosa administrativa en esta eventualidad de un proceso por una general de controversias contractuales. Una pregunta. Señora. ¿Quién autoriza al interventor cuando se recibe la hora santa? Claro. Pero resulta que no estaba haciendo función, que tiene fallas. ¿Quién vigila al interventor? La entidad. Dijimos, si es un supervisor, es un funcionario de la administración, entonces el nominador tiene la competencia, tanto evidencia que no está ejerciendo su actividad, de cambiarlo y de pedir que lo investigue, ¿cierto? Pero al interventor, recuerden que dijimos que es un particular que contratamos, ¿cierto? Previo concurso de méritos, contrato de consultoría, pues a él también hay que vigilar, porque no pocas veces el interventor se pone de acuerdo con el contratista y entonces van de la mano. Cuando el interventor tienes que vigilarlo, pero no pocas veces por la dinámica contractual uno termina viendo cómo el defensor del contratista termina siendo el interventor. No, pues el interventor también tiene vigilancia y al interventor se le designa un supervisor, ¿cierto? Quien tiene que estar haciendo los requerimientos. Muchas veces ve uno como el supervisor, un jefe de la nación, termina haciendo las observaciones al contratista de la obra. No, al contratista de obra que tiene que hacerle todas las peticiones, explicaciones, solicitudes de informes es el interventor, pero el supervisor del interventor pues tiene que estar requiriendo al interventor para que cumpla sus actividades, para que cumpla sus tareas, y el interventor también será sujeto a lo mismo, de citación a un proceso administrativo sancionatorio y de multas y de caducidad, porque también es un contratista del Estado, ¿cierto? ¿Y quién lo vigila? El supervisor que la administración le haya puesto. ¿Sí? El interventor hasta cuánto tiempo después hace el contrato, por regla general, los actos de liquidación pues lo firma el alcalde, el senador del gasto, pero el resumen son los informes de auditoría. ¿Hasta cuándo tiene la obligación de mantenerse vinculado con la administración? Hasta que cumpla plenamente sus actividades con sus subsiguientes, porque aquí se genera un tema que es que muchas veces el plazo de ejecución del contrato de interventoría, de consultoría que vinculó al interventor, termina casi que a la par que el contrato de obra, y los 4 meses subsiguientes, ¿cierto? No, el interventor no se puede ir hasta que verifique sus informes y hasta que su información sea absolutamente detallada para que la administración tenga todos los elementos de juicio necesarios para poder tomar decisiones frente al proceso de liquidación. Sobre todo en temas de diseños, las atienden a un
diseños, con las consultorías que fruto de los diseños, la persona también de los diseños, hasta qué momento tiene tendría que responder, pues. Eso se da mucho con la EPC, ¿cierto? Allá parece que aplica un poquito aquello de que aquí no veo ese código. Pero obviamente que siempre hay unas cláusulas de calidad del servicio. Y mientras la cláusula de calidad esté vigente, pues el primer llamado a entrar a responder por las particularidades del diseño es el contratista, ¿cierto? Entonces, por allí duran vinculados y también por eso lo llaman a procesos administrativos sancionatorios, incluso mucho después de que el plazo contractual terminó, porque sobre todo que allí esos contratos los tienen ligados a un tema, y es que sean viabilizados por la oficina de no sé qué allí, y esa viabilización que determina un tercero. Y de observación en este momento. Exactamente. Pero si el contrato no dijo así, esté vinculado el contrato claramente establece unas actividades posteriores a la terminación del contrato, pero ligadas a la calidad de Pero solo si las establece, y si no las establece el contrato de las partes. Hubo una suspensión, el contratista no sacó la póliza de reinicio y por lo cual pues el plazo ¿De compraventa o de suministro? Porque pues si es de compraventa hay una gran irregularidad, y es que no tiene plazo de ejecución. La ejecución se iba a hacer en un instante, y si lo que me entregó en el primer momento no corresponde a la cantidad o la calidad, pues yo lo que debía haber hecho no puede suspender sin empezar el proceso administrativo nacional de esta mujer, ¿cierto? Y proceder a la liquidación, sí, ahí sí, cuando hay cumplimiento, ahí sí va a liquidar. ¿Por qué? Porque me hace un incumplimiento parcial para evidenciar quién entregó y quién no. Esto se genera en la mayoría de lugares, ¿cierto? Porque no hacemos la diferencia entre el contrato de suministro y el contrato de compraventa. El de compraventa es de ejecución instantánea. Si yo le compré 20 vacas, me trae 20 vacas, ¿cierto? En los términos que sea. En el término que sea. Y si no me trae 20, sino 15, pues me está incumpliendo. Y entonces debo empezar con las actividades de división del contrato y sancionatorio para verificar los temas puntuales de esa ejecución. Un temita que no quiero cerrar sin él tiene que ver con las cláusulas excepcionales en aquellos contratos en los cuales es obligatorio establecer, ¿cierto? Y me voy a referir a dos contratos. En el contrato de obra. En el contrato de obra, por mandato expreso de la ley, voy a leer el artículo 14, en esa parte. El contrato de obra siempre deberá estar plasmada las cláusulas excepcionales. Ahora, en virtud de la ley 2195, también debe estar de manera obligatoria en los contratos del PAE, en todos los contratos del PAE, ¿cierto? Que tantas irregularidades generan y tanto se tocan, afectando los derechos de los niños. El legislador ordenó que ese contrato debe estar también sujeto a las cláusulas excepcionales de manera obligatoria. Dice el numeral segundo: se pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de determinación, interpretación y modificación unilateral del sometimiento de las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como los contratos de obra pública. Ahora también en los contratos que administran los recursos del PAE, Programa de Alimentación Escolar. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. La cláusula de reversión en los contratos de explotación y exploración de bienes del Estado. ¿Qué es la cláusula de reversión? Entonces autorizamos la explotación de una cartera
¿cierto? Al finalizar el contrato, los bienes destinados a esa actividad de exploración pasan a ser del Estado. Dice, las entidades estatales podrán establecer estas cláusulas excepcionales en los contratos de suministro y en los contratos de prestación de servicios. Entonces, ahí podrán, se puede. Es decir, en un contrato de suministro no plantea las cláusulas exorbitantes de manera expresa, o en un contrato de prestación de servicios personales no planteamos de forma expresa la cláusula excepcional. Las cláusulas excepcionales no puedo usarlas, porque aquí la facultad es de poder establecerlas, no de manera obligatoria, como es de obra o de los recursos del país. Listo. Señor. Claro que sí. Este es un contrato y esa nota dice para el pago final se debe anotar lo siguiente: paciencia con los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores de la comunidad representada a través de la Junta de Derecho Nacional. Quiere decir que una vez finalice una obra, la Junta de Acción Comunal debe generar un concepto de que la obra se hizo, o a qué se refiere con en que se involucran las juntas de acción. Sí. Para efectos de la liquidación final, sobre todo de los pagos finales que queden luego de la liquidación, es posible que muchos contratistas, uno se da cuenta que le quedan debiendo plata a sus trabajadores, ¿cierto? Y en consecuencia, allí se involucra a la comunidad para efectos, primero, que estamos manejando los objetivos, y obviamente también se requieren algunos eventos que la Junta de Acción Comunal, que la comunidad evidencie la ejecución de la obra. ¿Qué sucede en la eventualidad que el presidente diga no se ejecutó y el interventor diga sí? Eso puede suceder. O que diga la calidad que yo vi que se estableció no correspondía y el supervisor diga sí, tiene la calidad que se estableció. Obviamente debemos creerle a quien fue contratado para esos eventos. Para esos eventos que obviamente, algo hay por ahí, ¿cierto? Bien. En la próxima sesión vamos a dedicarnos a hablar puntualmente toda la mañana, que será nuestro último encuentro acá en Zapatilla para hablar de contratación estatal. Me tienen invitado el lunes siguiente a hablar de cierre de gobierno exitoso en materia, que es lo que debe tener la revisión de los contratos estatales en el proceso de PAN y su diferencia con el proceso de gestión, las diferentes facetas de este proceso. La próxima vamos a dedicarnos a hablar de convenios solidarios, ¿cierto? El convenio solidario como tal, de la estructuración de la minuta del convenio solidario, de toda la fase precontractual, de la ejecución del convenio solidario, de los pliegos tipo que ya se expidieron para efectos del convenio solidario, para que durante toda la mañana estaremos hablando de ese tema puntual del contrato que pues, se ejecuta, que se firma principalmente entre las administraciones y la Junta de Acción Comunal, y obviamente también hablaremos de manera previa del presupuesto participativo como mecanismo que permite que las comunidades contribuyen en la asignación de recursos y en su posterior adjudicación y desde luego en la ejecución de los recursos. Bueno, si no hay más preguntas, pues me quedo así agradecerles y nos veremos en la próxima.